La Escuela de Discipulado de la Iglesia Shekinah Valle de Chalco presenta Las Primicias. Segunda parte. Hola, me da mucho gusto saludarte nuevamente, saber que estás ahí. Qué bueno que estás viendo este video. Vamos a ver la segunda parte acerca de las primicias. Entonces, recordarás que las primicias es una ofrenda que se daba al principio de la cosecha, en el tiempo de Israel. Y nosotros, como estamos a principio del año, también podemos hacer una ofrenda de primicias. Y en aquel tiempo se hacía además una fiesta. Ahorita, como estamos en un tiempo un poco complicado, tal vez no podamos hacer una fiesta, pero sí podemos llevar nuestra primicia delante del Padre para que Él nos bendiga durante todo el año. Pues antes de comenzar, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor esté tomando el control de esto que estamos haciendo. Entonces cierra tus ojos ahí donde estás. Padre del cielo, te adoramos y te bendecimos, Señor. Nosotros te damos muchas gracias por el amor que tú nos das, Señor, por tu provisión y por tu bendición también, Señor bendito. En este tiempo, Señor, quiero pedirte, Señor, que tú estés aquí con nosotros, Señor, que tú me uses, Señor, que sea tu palabra la que esté fluyendo a través de mí, que sea tu Espíritu Santo el que lleve esta enseñanza, Señor bendito. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, y permite que todos seamos edificados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues comenzamos, mi hermano. Y vamos a comenzar este estudio recordando que las promesas de Dios son para siempre. Es decir, las promesas de Dios no solamente fueron para los israelitas, no solamente fueron para los judíos, sino son para todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Son para nosotros. También recordemos que la palabra primicias procede de una palabra hebrea, que es bikurín, y que significa una promesa por venir. Y se trata del principio de los primeros frutos. La palabra hebrea para primicias es bikurín, que quiere decir una promesa por venir, y comparte la misma raíz de la palabra bekor, el término que significa primogénito. Bien, vamos a ver lo que la palabra del Señor dice respecto a las primicias según Deuteronomio 26:2. Dice: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. Y recalco, y las pondrás en una canasta. E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Recordarás que en la lección anterior, que en primicias 1 yo te sugerí que tú podías llevar como primicia una canasta de frutas. Y aquí estamos viendo el sustento a esta afirmación. Dice: e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Esta segunda parte de este texto, de este versículo, quiere decir que tú vas a llevar tu canasta de frutas al templo donde tú te congregas.
Y continúa allí en Deuteronomio 26:3, dice: y te presentarás al sacerdote, al pastor, que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová mi Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Quiero que te fijes aquí, obviamente ahí en Deuteronomio, el pueblo de Israel todavía no había entrado a la tierra prometida. Sin embargo, desde antes ya estaban declarando que estaban entrando en la tierra que Jehová nos daría. Pero también quiero que veas, que observas que dice: presentarás, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días. O sea, esto nos está diciendo que no nada más era para el tiempo de Moisés, sino que esto era algo que podría seguir haciéndose, y que en nuestro caso pues no tenemos sacerdotes, pero tenemos pastores. Entonces, delante del sacerdote, del pastor, tú vas a hacer esta declaración y le vas a entregar esa canasta al pastor, y él la pondrá delante del altar. Leche y miel, una tierra de abundancia. Entonces aquí yo te pongo un ejemplo de lo que puedes decir en el momento en que traigas tu primicia. Declaro hoy a Jehová mi Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová que nos daría, una tierra de abundancia. Entonces puede ser esta declaración hablando proféticamente, porque como yo te dije, en ese tiempo todavía ellos no entraban a la tierra prometida, entraron hasta que se murió Moisés. Entonces tú puedes hacer una declaración profética y decir pues que te va a ir muy bien en todo este año. Pero eso sería conforme lo que el Señor ponga en tu corazón. Creí a la promesa divina, hablé con fe y recibí la bendición. Obviamente, para que tú puedas dar una primicia, pues debes de creer, ¿verdad? Debes de tener un corazón pues también generoso y creer a las promesas de Dios, para que entonces tú puedas hablar con fe. O sea, es decir, esa palabra profética, esa declaración, y esperar recibir la bendición de Dios. Mi hermano, yo aquí te recalco que esto es bíblico y que también es para nuestros días. Sin embargo, vamos a ver que no solo se trataba de los vegetales, no solo era una promesa para los agricultores, sino vamos a ver que era de todo. Entonces, cuando se habla de los primeros frutos, en este caso fruto no siempre se refiere a la vegetación, a las frutas vegetales, sino que la palabra nos dice que se trata de todas las primeras cosas, o se trata de aquello que Dios te da, de aquello que es un resultado, es un fruto, es un resultado de tu trabajo y que se da en el inicio. Esas primeras cosas son las primicias. Como podemos ver atrás en el ejemplo, en esta imagen que te puse, aquí vemos muchos huevitos, ¿verdad? Y solamente hay un pollito que rompió el cascarón. Este pollito es la primicia. Y vamos a ver que también la palabra del Señor nos habla precisamente de esto que te acabo de comentar en Éxodo 22, 29, 30. Dice: no te demores en presentarme las primicias de tus graneros y de tus lagares. De tus graneros serían las semillas
y de tus lagares son las uvas, es el vino, es el jugo de uva. Pero también sigue adelante, dice, tus hijos primogénitos serán para mí, pero también serán para mí los primogénitos de tus toros y de tus ovejas o de tu ganado. Entonces los hijos y también los primogénitos del ganado le corresponden al Señor como primicia. Vamos a observar las instrucciones que Dios le dio a Moisés cuando preparaba a los israelitas para ser guiados a salir de la esclavitud en Egipto. En Éxodo 13:1, el Señor, Jehová, habló a Moisés y le dijo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así como de los hombres como de los animales, mío es. Pues una vez más, aquí el Señor está recalcando que el primogénito, que el que abre la matriz, debe ser consagrado al Señor. Y vamos a ver de dónde surge esto. Aquí atrás en la imagen vemos un hombre que está aplicando la sangre de un cordero sobre el dintel de la puerta. Entonces Moisés da instrucciones y le dice a los padres de familia: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo ¿qué es esto? ¿Por qué tenemos que dar los primogénitos? ¿Por qué tenemos que sacrificar el primogénito, entregar las primicias? Es porque Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. En Éxodo 4:22 vemos el apoyo de lo que vimos en la diapositiva anterior, y dice la palabra: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no lo has querido dejar ir, y he aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Dios estaba dando una advertencia al faraón de parte de Moisés, mucho antes de que vinieran las 10 plagas. Recordarás que la última plaga fue la muerte de los primogénitos. En Éxodo 13:15 continúa la instrucción que Moisés le da a los padres de familia y dice: y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa, por esta razón, yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho. De aquí, hablando de primogénito macho, se refiere a los primogénitos de los animales, del ganado. Y redimo, después vamos a ver lo que significa la palabra redimir, y redimo al primogénito de mis hijos. En Éxodo 13:12-13, Señor hace esta advertencia y dice: y dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Y esta es la forma en que se presentaba a un niño, al primer nacido, delante del Señor.
Y en el versículo 13 dice: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. O sea, los asnos no iban a ser sacrificados, entonces tenían que redimirse dando un sustituto, que en este caso iba a ser un cordero. Pero también aquí dice el Señor: redimirás al primogénito de tus hijos. Dios demanda el derecho a todo lo primero. Todo lo primero tiene que ser dedicado a Dios por medio de su pacto. Cada vez que algo es llamado primero, fruto, animal, cosa o humano, le pertenece a Dios. En la imagen de atrás vemos el momento en que el ángel le dice a Abraham: no mates al muchacho. Entonces recordarás que Dios le pidió a Abraham que le sacrificara a su hijo Isaac, que era el primogénito de parte de Sara. Entonces ese le correspondería a Dios. Dios, al ver la obediencia de Abraham, entonces le manda una salida. Le manda un carnero para que lo sacrifique en lugar del muchacho, y le manda decir por medio del ángel: no sacrifiques al muchacho. ¿Por qué la consagración del primogénito?, te preguntarás. Primero, porque era para Dios, era para consagrarlo al servicio de Dios. Y segundo, porque en sí los primogénitos, como vimos en los versículos anteriores, ya eran de Dios. La palabra redención, te acordarás que te dije que te iba a decir más adelante, significa volver a comprar. Dios demanda a los primogénitos, pero también da la oportunidad de redimir o volver a comprar a los hijos. Recordarás que en el caso del asno, el asno se redimía por medio de un cordero. También los hijos se podrían redimir a través de un sustituto, que sería un cordero. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? Cuando el primogénito no se dedica a Dios, entonces el diablo, Satanás, tiene el derecho legal de atacarlos. Vemos el ejemplo allí con Moisés, que Moisés fue mandado por medio del Señor. El Señor lo mandó a Egipto a liberar al pueblo. Y en el camino, dice Éxodo 4:24, y aconteció en el camino, en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Pero Séfora, su mujer, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, es decir, lo circuncidó, y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ya dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión. Había un pacto entre Dios y Abraham, entre Dios y su descendencia de Abraham, que en este caso Moisés y el hijo de Moisés, su hijo primogénito, eran sus descendientes. Y ese pacto era hecho a través de la circuncisión. Por eso Séfora, instruyendo, siendo sabia y teniendo este discernimiento, va y circuncida al hijo, y al circuncidarlo, entonces Jehová, que realmente no era Jehová, sino era Satanás, tenía el derecho legal de atacar a Moisés, entonces lo dejó ir a causa de la circuncisión. O sea, le estaba mostrando que el pacto seguía vigente.
Rescate de los primogénitos. Si el primogénito de la familia no quería ser consagrado al Señor, entonces otro tomaba su lugar. En este caso, en el caso de los israelitas, los levitas tomaban el lugar de los primogénitos de las familias de otras tribus. Entonces recordarás que eran 12 tribus de Israel. De ellos, el tribu de Leví fue el que tomó el sacerdocio, fueron los que sirvieron al Señor, y por eso aquí está diciendo que los levitas iban a tomar el lugar de los primogénitos. En Números 3 dice: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, dice el Señor, yo, Jehová. Cuando no había otro que tomara el lugar, entonces se pagaba una ofrenda, el precio por el rescate. Eso está en Números 3:46. Dice: y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, o sea, no había suficientes levitas para sustituir a todos los primogénitos de los hijos de Israel. Entonces, vamos a ver cómo se pagaba el rescate. Continúa diciendo: tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero de rescate de los que exceden. O sea, en este caso, como no había otro levita, no había alguien más que sustituyera a ese primogénito, entonces ellos tenían que pagar el precio. Si no tenían para pagar este precio que el Señor les decía, entonces el primogénito tenía que irse a servir al templo. Ahora, ¿para qué eran este dinero? Pues era precisamente para la manutención del sacerdote Aarón y sus hijos, que eran los levitas. A los levitas no se les proporcionó tierra para poder sembrar, tener agricultura o tener ganado, ni nada de esto, porque ellos tenían que servir en el templo. Entonces todos los demás hijos de Israel tenían que sustentar, tenían que darles dinero a los levitas, a los sacerdotes. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento acerca de las primicias. Sin embargo, aunque estamos en el tiempo de la gracia, en los tiempos del Nuevo Testamento, de un nuevo pacto con Dios, Dios aún considera las primeras cosas como santas y dedicadas a Él. Pero hoy las primicias tienen que ver con la práctica de dedicar lo principal, y lo principal es dedicarse a Dios. Honrando a Dios con nuestras primicias. Primicias significa lo primero en lugar, orden y rango. El comienzo, lo importante, lo principal. Dios dice que las primeras cosas pertenecen a Él para establecer un pacto redentor con todo lo que viene después. Entonces recordarás que si las primicias, si se santifican, si se bendicen, el resto de la cosecha también es bendecido. En el modelo de Dios, cualquier cosa que es primera establece el resto. Lo primero es la raíz.
de la cual el resto es determinado. En Romanos 11:16, o sea, en el Nuevo Testamento dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hablando en el caso de los primogénitos, si el hijo primogénito es consagrado a Dios, es llevado a presentar a Dios y se le bendice, pues él debe de dar un buen ejemplo y el resto de los hijos también serán santificados a causa del primogénito. En el Nuevo Testamento, los primogénitos también deben ser consagrados al Señor, como se cita en Lucas 2. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. La presentación de un niño es un compromiso de los padres. La Biblia dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces todos los niños, además de los primogénitos, deben ser presentados en el templo para que el Señor los bendiga. Pero además es una responsabilidad de los padres darles dirección. Eso es lo que significa como saetas en manos del valiente. Los niños son como saetas en manos del arquero, en manos del que tira la flecha. Entonces el padre es el que le da dirección al hijo. Los primogénitos en el Nuevo Testamento son encabezados por el Señor Jesucristo. Romanos 8:29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En el Nuevo Testamento todos somos primogénitos. Todos debemos consagrarnos a Dios. Somos las primicias de Dios. En Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es decir, somos nuevas criaturas. Tenemos un nuevo nacimiento para que seamos primicias de sus criaturas. Y si somos las primicias, somos del Señor. Y en Hebreos 12, la palabra nos dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Entonces Moisés llevó al pueblo al monte Sinaí para que conocieran a Dios. Y lo que ellos vieron fue precisamente este monte que ardía en fuego, que tenía rayos y de donde salió la voz fuerte de parte de Dios. Y ellos tuvieron miedo. Y nos dice a nosotros, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, subrayo, a la congregación de los primogénitos, los que están inscritos en los cielos, los que están inscritos en el libro de la vida, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús están inscritos
en el libro de la vida. Están inscritos en los cielos y pertenecen a la congregación de los primogénitos. Dios llama a los redimidos por la sangre de Cristo la congregación de los primogénitos. ¿Qué es la congregación de los privilegiados? Es la congregación por la cual el Señor derramó su sangre. O sea, el primogénito no solamente tenía deberes delante de Dios, sino también tenía privilegios, ya que al ser el primero en una familia siempre recibía la bendición, como en el caso de Saúl y Jacob, que ellos peleaban por la bendición, pero también recibían el doble de la herencia. Y ese es el privilegio de ser un hijo primogénito. La congregación a quien el Señor reconoce, a quien dará su herencia, es la congregación de hijos primogénitos. Y como todos somos sus hijos y todos somos primogénitos, todos debemos servir al Señor como Él quiere. Le podemos servir en la iglesia predicando, ayudando a los demás, cantando, orando, dando nuestras ofrendas como el Señor ponga en tu corazón. Todos somos dedicados al Señor. Bien, mi hermano, hasta aquí este video, hasta aquí esta enseñanza. Enseguida vamos a escuchar parte del canto que te puse la vez pasada de Jesús Adrián Romero. Traemos hoy ante tu altar nuestras ofrendas. Daremos solo las primicias, ¿verdad? Que es lo más importante, que es lo mejor para el Señor. Y nos vemos hasta la próxima. Que el Señor te siga bendiciendo. Chao. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Te daré lo mejor, Señor. Mi vida, una ofrenda a Dios.